Estimados alumnos, un cordial saludo. Antes que nada, un agradecimiento pues a la Universidad Católica, a través del sistema de educación a distancia, por permitirme brindar esta cátedra Contabilidad Avanzada 4. Sin más, entremos en materia. En el primer capítulo nosotros vamos a revisar ciertos aspectos fundamentales que considero yo deben tener bastante claro para la implementación y adopción de la NIF 15. Sin embargo, yo necesito que entiendan que la NIF 15 es aquella norma que regula todos los aspectos relacionados con los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Esta norma quiero que tengan claro que es de adopción obligatoria a partir del 1 de enero del 2018. Sin embargo, su norma ya ha sido publicada hace algunos años atrás en el 2014, fecha exacta 28 de marzo del 2014. Ahora bien, anteriormente ustedes sabían que la norma que regulaba los ingresos era la NIC 18, ¿cierto? Correcto. Pues ya no va más. La NIC 18 ahora tenemos que dejarla atrás. Sin embargo, ¿por qué yo traigo a cotación la NIC 18? Porque hay un indicador bastante claro y bastante fuerte que yo necesito que ustedes lo aprendan para poder adentrarnos en la NIF 15. El indicador de la NIC 18 que ustedes necesitan conocer es el siguiente. La NIC 18 regulaba todo aquel tema de los ingresos de actividades ordinarias, pero cuando tú realizabas alguna transferencia de riesgo y de beneficios, ¿cierto? Entonces, esta transferencia de riesgos y beneficios ahora ya no es el eje central para el reconocimiento de ingresos bajo NIF 15. La transferencia de riesgos y de beneficios ahora pasa a ser simplemente un indicador que te lleva a regular que el control del bien o el control del servicio haya sido provisto a tu cliente con el cual tú estableciste un determinado contrato. Es decir, no nos olvidemos, la NIF 15 ahora trata y su eje central es sobre el control. Sin embargo, la NIC 18 se basaba mucho en la transferencia de riesgos y de beneficios. ¿Correcto? Bajo estas premisas, empecemos un poco a ver los aspectos fundamentales de la NIF 15. La NIF 15 tiene 5 aspectos fundamentales que yo necesito que ustedes se aprendan. El paso 1 es identificar si existe un contrato con un cliente, ¿sí? Normalmente toda operación comercial o mercantil que tú establezcas a través de la compra o venta de productos tiene que estar normado en un contrato. ¿Por qué contrato? Porque en aquel contrato tú vas a tipificar derechos, obligaciones, precios y cláusulas de penalidad en algún momento determinado si las obligaciones que están inmersas en dicho contrato no se cumplen. Yo considero que es la mejor forma de normar cualquier operación mercantil a través de un contrato. Entonces yo te invito a que tu empresa revise si todas las ventas que tienes con clientes están normadas a través de un contrato. Este es el mejor escenario. Sin embargo, la norma no tipifica claramente que el hecho de que exista una venta sin contrato obviamente es un problema para la norma. También aplica. Sin embargo, lo importante es que existan términos y condiciones totalmente claros para que la operación mercantil fluya sin problemas. ¿Correcto? Entonces, paso 1, tenemos que identificar un contrato con un cliente. Paso 2, tenemos que determinar cuáles son las obligaciones de desempeño. O sea, todo bien o todo servicio que tú ofrezcas, ¿sí? Tienes que determinar efectivamente cuál es el bien, qué tipo de bien, cuál es la cualidad o cuáles son las características del bien que tú estás transfiriendo. Y con respecto al servicio, efectivamente detallar, ¿sí? Qué tipo de servicio en específico tú estás proveyendo a tu cliente, ¿sí? Como punto 3 es identificar un precio. Ahora, con respecto al precio, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro que en todo contrato el precio va a estar tipificado, sea para el bien o sea para el servicio que estás entregando. Cuando tú identificas en el paso 4 y asignas el precio a las obligaciones de desempeño, ¿a qué se refiere la norma con esto? Que hay ciertas actividades, ¿sí? Ciertas actividades relacionadas a bienes, entregas de bienes, como una instalación de máquina y la venta de la máquina como tal. Entonces, en el contrato tiene que estar claramente identificado que tú estás cobrando por la venta del equipo y cobrando por la instalación del equipo como tal. Y tú tienes que tener en el contrato claramente identificado el precio por el bien y el precio por el servicio. Esta es la mejor forma de cómo determinar y cómo separar estas dos obligaciones de desempeño, ¿correcto?
Y como paso último, paso quinto, es el reconocimiento de los ingresos. Pero ojo, el reconocimiento de los ingresos, no lo olviden, es dependiendo de que tú ya entregues el control del bien o del servicio al cliente al cual tú le estás vendiendo, ¿sí? Tomando como premisa fundamental la transferencia de riesgos y beneficios, pero simplemente como un indicador como lo indicaba la NIC 18. Correcto. Ahora, en esta norma NIF 15 también obviamente tienen que saber, pues como lo había dicho hace unos minutos atrás, es de implementación obligatoria en el 1 de enero del 2018. Hay unos 3 métodos, obviamente, que en la norma te tipifica que tú debes utilizar para tratar de hacer esta evaluación y esta implementación. ¿Cuáles son estos 3 métodos? El método retrospectivo, ¿sí?, con evidencia práctica, el método retrospectivo sin evidencia práctica, y como último paso o punto es el método acumulativo. Particularmente me gusta un poco más el método acumulativo, no necesitamos mucho de evidencia histórica, me baso principalmente y fundamentalmente en los contratos actuales y vigentes luego de la implementación de la norma, ¿sí? Básicamente eso. Ahora, dentro de las revelaciones, cuando tú ya la hayas implementado, obviamente no te olvides, tienes que revelar todos los contratos con clientes. Y por darte un ejemplo, si tú tienes 100 ventas en un año con el mismo cliente, simplemente revelas dicho contrato con dicho cliente y por el monto total de la venta que tú realizaste. Y obviamente pues cualquier otro punto particular que valga mencionarse en la nota revelatoria y que valga pues la pena que los socios lo sepan, ¿no? Pero todo obviamente desprendiéndose del contrato que ustedes firmaron con su cliente, ¿sí? Básicamente es esto, mis queridos alumnos. Los invito a que puedan pues leer la norma NIF 15. Ahora bien, no se olviden, y como último apéndice, simplemente para cerrar esta charla, la NIF 18 quedó sin efecto, ahora en adelante nosotros tenemos que implementar NIF 15. Y adicionalmente la NIC 11 de contratos de construcción tampoco ya no es válida a partir del 1 de enero del 2018, ¿sí? Todo ahorita relacionado a contratos de construcción y ventas con clientes locales lo vamos a normar a través de la NIF 15, ¿sí? Bueno, mis queridos alumnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto.